amados hermanos. Sí. ¿Se escucha bien? Perfectamente, hermano Mario. Adelante. Gracias, hermano Héctor. Bien, mis amados hermanos, desde el sureste mexicano, envío a ustedes, a cada uno de ustedes, un afectuoso saludo y un fraternal abrazo para todos, ¿sí? Los que están presentes y los que no están, como nuestro Morey Joseph. Bien, mis queridos hermanos, de inicio quiero darle mi agradecimiento por el respirar a nuestro bendito Padre Celestial. Siempre lo he hecho así. Entonces, sí, le agradezco a nuestro Creador la oportunidad. Le agradezco esa oportunidad de seguir viviendo, de seguir respirando para alabarlo, para bendecirlo y para santificar su nombre. Así como la oportunidad que se me brinda de ser ¿qué? Portavoz de su divino de mensaje. Y el poder compartirlo, sí, con su bella asamblea. Esa asamblea aquí presente, sí, por lo que ruego a usted, Abba, que sea su espíritu, el espíritu y santidad, el que haga la obra, toda la obra que sea Él, que sea tu espíritu, Padre Santo. Esa obra que sea diseñada y determinada por ti, en el corazón de cada uno de los que escuchen tu divino mensaje. Todo esto se lo suplico en el nombre de Yahushua, nuestro Maestro, el Mashiach. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hermanos en la dispersión, de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo y debido a que estamos inmersos en ese ciclo escritural, ese ciclo festivo de otoño, creo importante el hablar de la próxima Santa Convocación. Esa invitación, esa Santa Convocación que es Yom Kippur. Para eso, mis queridos hermanos, voy a dar una breve introducción, ya que el tema de Yom Kippur es muy extenso. Y estoy dando por hecho que la mayoría de los que están aquí presentes, escuchando el estudio, de alguna manera están familiarizados con la convocación. Y la introducción será sobre lo que es el significado salvífico y mesiánico de Yom Kippur. Queridos hermanos, Yom Kippur, conocido tradicionalmente como el Día de la Expiación o Día del Perdón, es uno de los 7 encuentros que el Eterno ordenó que fueran proclamados como convocatorias santas para el pueblo de Israel. En el capítulo de 23 del libro de Vayikra, en donde está revelada esta convocatoria santa, no se encuentra el término hebreo Yom Kippur, sino Yom HaKippurim. Eso lo encontramos en el verso 27, o Yom Kippurim, verso 28, que podríamos traducir libremente como el día de las expiaciones. Y en los escritos nazarenos también encontramos alusiones a Yom HaKippurim o Yom Kippur. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, encontramos mucho referente a lo que es esta convocación.
Las dos referencias de Vallicrá, sí, que mencioné en el verso 27 y 28 a Yom HaKippurim, tienen que ver con los rituales expiatorios de los dos machos cabríos que se hacían en ese día, pues cada macho cabrío expiaba de manera distinta. Las palabras hebreas kippur o su plural kippurim vienen de kiper, lo cual es traducida generalmente como expiación, pero kiper tiene diversos significados, entre ellos cubrir o tapar un objeto con otra cosa. Ejemplo, como cuando Noé, cubrió el arca con resina o brea. Otra palabra, apaciguar, como cuando Jacob envió regalos a su hermano Esaú para apaciguar su ira. En el libro de Shemot encontramos por primera vez esta palabra, kiper, en el contexto de los sacrificios y por lo general en tal contexto es traducida como expiación o propiciación, que son los términos usados en casi todas las traducciones. En el contexto del sistema de sacrificios hebreos debemos entender que la expiación logra sus objetivos por medio de quién, por medio del corbán. Es decir, por medio de la ofrenda por el pecado. ¿A través de qué? Sí, de un animal kosher que era inmolado y cuya sangre era derramada en lugar del qué, del pecador. En sentido estricto, corbán no significa ofrenda por el pecado, sino más bien acercar o aproximar, connotando la idea de que el pecador se acercaba al qué, al Mishkan, al templo, trayendo un animal en sustitución por sus pecados. Por lo que ya conocemos, ¿sí?, de todo lo que hemos estudiado en esos estudios de la Torá, esto era una alusión a quién, a Yahoshua, el corbán de Yahweh, que fue proporcionado por quién, pues por Elohim mismo, a fin de que obtengamos el perdón de los pecados y vida eterna. De allí las declaraciones de quién, de Juan, en el capítulo 14, verso 6, y en el libro de los Hechos, sí, capítulo 4, verso 12. Hermanos, a fin de comprender cuál es el propósito u objetivo de las dos clases de expiaciones que se realizaban en Yom Kippur, es importante que distingamos entre el ritual diario de expiación continua, tamid, ¿sí?, mañana y tarde, y el ritual del día de Yom HaKippurim. En primer lugar, durante el Tamid, el servicio de los sacrificios se realizaba en las dos primeras partes del templo, atrio exterior y lugar santo. Pero en Yom HaKippurim o Yom Kippur, la sangre era llevada al lugar que, al lugar santísimo, en donde entraba exclusivamente el Kohen Gadol. Y eso una vez al año. En segundo lugar, el objeto de la expiación diaria era el perdón de los pecados, como puede leerse en varios lugares. ¿Sí? Capítulo 4 y 5 del libro de Vallicrá, Levítico. ¿Sí? Deseo mencionar que en el día de Yom Kippur
se hacía también la expiación que se efectuaba cada día. En ese sentido, podemos decir que en ese día era el último día para obtener el perdón de los pecados. ¿Escucharon? Pero para entender cuál era el propósito de Yom Kippur, necesitamos entender primero lo que se ha llamado la paradoja. Esa paradoja de la sangre de los sacrificios. Es decir, que la sangre que expiaba el pecado, ¿sí?, cuando era transferida al santuario por medio de los respectivos rituales, contaminaba al santuario, de modo tal que la sangre derramada no solo testificaba acerca del perdón de los pecados, sino que ella además testificaba que el santuario había sido contaminado por el derramamiento de sangre de una víctima inocente que murió en lugar del verdadero culpable. Por lo que el objeto de Yom Kippur es este: purificar al santuario y al pueblo, ¿sí?, israelita de sus pecados e impurezas. Como bien lo explica el capítulo 16 de Vayikra, versos 30 al 34. En conclusión de lo que es la introducción, en el contexto de los sacrificios del segundo templo, el ritual diario de la expiación tenía el propósito de conceder el perdón de los pecados, pero las dos expiaciones de los machos cabríos durante Yom Kippurín tenía el propósito de conceder la purificación del santuario y de los creyentes temerosos del Eterno. Y de esta manera se lograba, ¿sí?, el gran objetivo de las expiaciones: retener la presencia del Eterno en medio del pueblo de Israel, pues el santuario era el lugar donde se manifestaba la Shejinah, la presencia del Eterno. Yom Kippur es el día más austero del ciclo de convocatorias anuales del anuario escritural y se celebra, ¿sí?, con un ayuno riguroso de aproximadamente 25 horas. Pero no solo es un día de aflicción, la Torá lo declara como un día de reposo y además exhorta al pueblo de Israel a afligirse en ese día, so pena de ¿qué? De juicio. Y aquí, en ese día, el Eterno tiene la intención de perdonar y purificar a todos aquellos que se han arrepentido de todos sus pecados. Estas particularidades, mis amados hermanos, convierten a Yom Kippurín en el 10º día del mes de Tisri, en el día más solemne, al punto que hasta el día de hoy el Estado de Israel se paraliza totalmente por la observancia de este ayuno. Yom Kippur, día del perdón. Es el tema. Se considera que en este día era el día cuando Yahweh decretaba un juicio para su pueblo, ya fuera de perdón o de castigo. Digamos que el juez declaraba inocente o culpable a la persona, al pueblo. En este día se llevaba a cabo un ritual sumamente especial que está descrito, ¿sí?, en el libro de Vayikra a lo largo de todo el capítulo 16, el cual se dedica a esta festividad, a esta convocación, y describe a grandes rasgos lo que hacía el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol. Pero llama la atención
porque esta festividad de Yom HaKippurim es a la que se le dedica más detalles en cuanto a cómo se llevaba a cabo junto con la festividad, ¿sí? O con, ¿sí?, la convocación, ¿sí?, de lo que es Pesaj o Pascua. Ambas comparten muchas similitudes. La esencia o el objetivo por el cual también Yahweh ordenó, ¿sí?, Yom Kippur era para que el pueblo fuera perdonado. Por eso a Yom Kippur se le conoce como el día de la expiación o el día del perdón. Evidentemente, el perdón es fundamental en nuestra fe, en nuestra vida y en nuestra relación con Elohim. Porque si no hay perdón, entonces realmente no hay una relación. Y eso es parte de la vida del creyente. Todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras, dice la Escritura. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Así que todos fallamos, todos hemos ofendido a alguien y si no hay perdón, no hay relación. Y tarde o temprano, todos nos vamos a topar con la necesidad de perdonar y de ser perdonados. Entonces, Yom HaKippurim, Yom Kippur se centra en esta idea del perdón que va más allá de decir me equivoqué, la regué, perdón. Había un proceso y está marcado todo un proceso muy particular para que esto se llevara a cabo. Y es como Elohim lo estableció. Nos puede parecer muy extraño y tal vez no estemos de acuerdo, obviamente, con una cultura tan diferente, principalmente toda la occidental. Y con tantos miles de años de diferencia, nos suena sumamente extraño. Finalmente, Yahweh lo decretó así y tiene un propósito y razón de ser de cada cosa. Bien, amados, si Yom HaKippurim es el día del perdón, ¿cómo puedo saber lo perdonado? Definitivamente por el sacrificio de Yahushua. Pero ese sacrificio de Yahushua, sí, sé perfectamente que él murió en cuando, en Pesaj. Y los versos vertidos en Mateo 27, Marcos 15, Juan 19, nos confirman, ¿sí? Nos confirman de que Yahushua murió durante la preparación del Pesaj. Así quedó asentado en la palabra, como aquel cordero de Elohim para la rendición del pecado, ¿de qué? Del mundo, del pecado de la humanidad. Por tanto, Yahushua muere un 14 del mes de Aviv, ¿sí? O primer mes del anuario escritural. ¿Cómo puedo reafirmar que el sacrificio de Yahushua también es válido para Yom HaKippurim? Ese estudio que yo preparé, hermano, con mucho cariño, con mucho amor, ¿sí? Es una interpretación de lo que es que, ¿sí? De la relación que hay entre quién, entre lo que es Pesaj, el Pesaj, y lo que es Yom Kippur, el día del perdón. Nosotros debemos entender que Yahushua ha venido a cumplir tres roles. No solamente nos debemos de quedar con la idea de su primera venida en la cual él vino como siervo sufriente,
sino también vino él como profeta, ¿sí? Él fue enviado como profeta, como, como un enviado de Elohim, como ungido, como maestro, como libertador. Y esto ya sucedió cuando él estuvo aquí. Pero cuando Yahoshua resucitó, murió, resucitó su función actual y ascendió. ¿Cuál es su función actual? Es la de Cohen Hagadol, la de sumo sacerdote. Eso lo dice la carta a los Hebreos 4, 14 y 15. Y en el futuro, cuando Yahoshua regrese, de acuerdo a la voluntad del Padre, va a apuntar al papel de qué? De rey, como aquel que ha de venir a gobernar, estableciendo el reino de Yahweh en la tierra. Por lo tanto, son tres roles o funciones. Una, ya la cumplió. El segundo, la está desempeñando. Y el último es el que nosotros estamos esperando, ¿sí? Que se dé cumplimiento total de Yom Kippurín y que venga como rey, ¿sí? Al establecimiento del reino de Yahweh. Luego entonces, ¿cómo puede nuestro Mesías cumplir con los sacrificios de Yom Kippurín si murió en Pesa? La respuesta es, la obra de Yahoshua no ha terminado todavía. Que Yahoshua haya muerto en Pesach no significa que esto no tenga un efecto o una consecuencia en el plano espiritual de lo que es Yom Kippurín. Más bien, al contrario, tiene todo el efecto y toda la consecuencia en esta moed o convocación. Vamos a ver elementos muy relacionados con ambas solemnidades para poder dar sustento a la idea de que nuestro Mesías, de que Yahoshua es nuestro sumo sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio perfecto de Yom Kippurín y no solamente de Pesach. Vamos a examinar lo siguiente. Supongamos que visualizamos el anuario escritural de 12 meses, dividido en dos partes. La primera parte, los primeros 6 meses, y que en el día 10 del primer mes, sí, se escogían los sacrificios para Pesach, los corderos. Ese día, Yahoshua es escogido para hacer el sacrificio de Pesach, pero en la segunda parte del año, los últimos 6 meses, ¿sí? También en el día 10, pero del séptimo mes, Yahoshua es escogido para hacer el sacrificio de Kippur. Y así está escrito. La fiesta, la convocación de Yom Kippurín se celebra el día 10 del séptimo mes. Y así como lo dijimos nosotros, empezando el segundo semestre del año a los 10 días. Y en el primer semestre del anuario bíblico, del anuario escritural, en el día 10 del primer mes, que es Abib, ¿sí? Es en el día que se escogían los corderos para el sacrificio de Pesach, ¿sí? Ahí lo repetí, hermano, para que nosotros traigamos a la memoria todo lo que nos dice la escritura, ¿verdad? Lo que nos dice en Shemot, lo que nos dice la Torá, lo que nos dice en el segundo libro, en Shemot, y lo que nos dice en ese tercer libro. Es el centro de la Torá. En Bemidbar, capítulo 28, donde se dan instrucciones para el Pesach, vemos que se incluían dentro de los sacrificios una ofrenda por expiación.
Eso está escrito en Números, cuarto libro de la Torá, el capítulo 28, verso 22, dice, y un macho cabrío para expiación, para reconciliarlos a ustedes. Y esa es la idea de la expiación y del Kipur, la reconciliación. Aún dentro de todos los sacrificios que se llevan a cabo dentro de Pesach, ¿sí? Y panes sin levadura, había un macho cabrío por expiación. ¿Para qué? Para reconciliación. Si lo vemos de otra forma, entonces Yom HaKippurim, Yom Kippur, es como la solución a la necesidad que no fue del todo cubierta o completada en Pesach. Y en Kippur se vuelve a llevar a cabo una ofrenda de expiación, solo que abarca una mayor instancia, porque Yahweh así lo decretó, así lo hizo, fue su voluntad. Si el sacrificio de Pesach de estos corderos hubieran sido perfectos, no hubiese habido necesidad de sacrificios en Yom HaKippurim, pues habrían estado completos, ¿verdad? La redención de Israel comenzó en Pesach y no va a terminar sino hasta Yom Kippur. Mientras Pesach se enfoca totalmente en la libertad física, Yom Kippur se enfoca en el perdón, en la reconciliación, que son dos conceptos diferentes, pero que están relacionados totalmente. Los efectos de la muerte de Yahushua en Pesach están incluidos y concluidos en Kippur, en su segunda fase. Y esto cumplirá lo que dice, sí, el profeta, lo que dice el Eterno, el Espíritu a través del profeta Yirmeyah, Jeremías, capítulo 50, versos 19 y 20. Y llevaré de nuevo a Israel a su pastizal, y pasará en el Carmel y en Basán, y se saciará en los montes de Efraín y en Gilad. En esos días y en ese tiempo, declara Yahweh, se buscará la maldad de Israel y no aparecerán los pecados de Yahudá y no se hallarán, porque perdonaré a los que hayan dejado sobrevivir. Van a buscar el pecado y no lo van a encontrar, porque nuestro Elohim lo va a perdonar por completo. Todos estos pasajes, ¿sí?, nos hablan de un perdón total, de una limpieza total, de un pecado que no se acordará más porque fue echado al fondo de la mar. Y todo esto tiene un cumplimiento total y pleno en Yom Kippur, cuando el Mesías vuelva. Entonces, para nosotros sí es válido el sacrificio de Yahushua en Yom Kippurín. Claro, claro, porque para nosotros la salvación es un proceso que lleva un orden de tiempo, pero para Elohim todo es un tiempo presente. Pues el presente es eterno para Yahweh. Así que para Yahweh el mismo sacrificio de Pesach puede cubrir o servir para más de un propósito, pues Yahushua no podía morir dos veces como está escrito. Y porque de todas maneras no era necesario, ya que el Mesías Yahushua no solo es el sacrificio perfecto de Pesach,
también es el sacrificio perfecto de Yom HaKippurim. Por tanto, mis queridos hermanos, en nuestro plano lineal de tiempo y terrenal, nosotros vemos a Yom Kippur 6 meses después del Pesach. Ya vieron por qué dividí el anuario, por qué dividí el año, ¿sí? Pero en el plano circular, ¿sí?, de tiempo que Elohim maneja, no hay esa distancia, no hay ningún mes ni día de separación. El sacrificio que es perfecto, cubre para siempre en todas las instancias. Si lo pensamos como lo piensa Yahweh, él, él no está pensando en términos de qué, de diferencia y separación, ¿sí? Él seguramente piensa, mis queridos hermanos, ¿sí? Con este solo sacrificio se cumple, se paga todo lo que era necesario, tanto para la redención como para la expiación del hombre. No tendrían que ser sacrificios separados, aunque para nosotros en el plano lineal, una vez más lo digo, así lo sea. En la explicación del servicio de Kippur, en algunos pasajes nos damos cuenta de que la obra de Yahoshua estaba también ahí implícita, aun cuando murió en Pesach. Y su papel tanto como ofrenda de Pesach como ofrenda de Kippur, ¿sí? Y su papel de qué? De sumo sacerdote. Por ejemplo, el sumo sacerdote debería presentar una ofrenda por sí mismo y por los pecados del pueblo en Yom HaKippurim. ¿De acuerdo a lo que dice Vayikra, capítulo 16? Y Yahoshua lo hace de una manera perfecta por su propia sangre. Es decir, así como el sacerdote no se presentaba sin sangre, Yahoshua tampoco se presentó sin sangre. La diferencia, ¿cuál fue? La diferencia es que el sacerdote lo hacía con la sangre de un becerro y de un chivo. Yahoshua lo hizo con su propia sangre. Eso es lo que está escrito en Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 9. Otro elemento que era importante de todo el servicio de Yom HaKippurim eran las suertes que se echaban sobre qué, sobre los dos chivos, que eran como una doble ofrenda. Y el chivo cuya suerte era para el eterno, a este se le ponía qué, una chapa o un letrero, sí, grabado con el nombre de Yahweh. Y vemos cómo cerca del próximo Pesach, así lo dice la escritura, Yahoshua es escogido, como cuando se echaban las suertes por el chivo. Esto se dio cuando Cayafa o Caifás, el sumo sacerdote, dijo la frase: conviene que muera uno solo por el pueblo y no que perezca la nación entera. Eso lo encontramos ¿en qué? En los escritos nazarenos, Yohanan, Juan, capítulo 11. Asimismo, cuando Yahoshua es clavado en el madero, ¿sí? También Pilato, fíjese, Pilato escribió y puso sobre el madero un letrero en hebreo, latín y griego, el cual estaba escrito: Yahoshua el Netzari, rey de Yahuditas. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde clavaron a Yahoshua, el madero, estaba cerca de la ciudad. ¿Ya ven la relación que hay, hermanos? Referente
al otro chivo que era elegido para llevar el pecado del pueblo, al que se le llamaba para Azazel, era el que se le imponía las manos y se le traspasaban todos los pecados. Y está escrito también que Yahweh cargó en Yahoshua el pecado de toda la nación, de todo el pueblo, cumpliendo también ese simbolismo de los dos chivos. Al chivo que se le cargaban todos los pecados, se le sacaban del campamento, llevándose todos los pecados simbólicamente. Hermanos, recordemos que Yahoshua también muere fuera del campamento, ya que no muere dentro de la ciudad ni del templo. Yahoshua muere fuera cargando el pecado del pueblo, de la humanidad. Por eso también está escrito en Hebreos capítulo 13, por eso también Yahoshua padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su humillación. ¿Qué es lo que se nos pide? Salgamos pues fuera del campamento llevando su humillación. Mis queridos hermanos, recordemos que el Cohen Hagadol se vestía con vestiduras de lino blanco y tenía un turbante en la cabeza y sobre el turbante por el frente el frontal de oro, la diadema sagrada, como había mandado Yahweh a Moshe. Les dije, este estudio traté de hacer interpretaciones personales. Sí, no es doctrina, hermano. Yahoshua fue envuelto cuando dio su vida en lienzos blancos y su cabeza fue cubierta por un sudario. La forma en que se debería de vestir y que debería tener su vestimenta el sacerdote debería de ser que estar en Levítico 16:32. De acuerdo también a la escritura, mis queridos hermanos, el Cohen, el sumo sacerdote, actuaba también en lugar de su padre, como está escrito en Vallicrá, capítulo 16, verso 32. Sabemos por las escrituras que el sumo sacerdote Aarón había de dejar su lugar a su hijo Eleazar, y así sucesivamente. Y en este caso, la expiación más importante, ¿sí? En este caso, el que estamos hablando, la expiación más importante, Yahoshua la lleva a cabo en nombre de su Padre Celestial, para podernos redimir de nuestros pecados. Y el enviado Saúl entiende este concepto y nos los deja. ¿Sí? En segunda de Corintios, en esa segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso, ¿sí?, del 18 al 21, dice, y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mashiach y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, que mediante el Mashiach, Elohim estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus transgresiones. Y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Mashiach, y como Elohim les exhorta por medio nuestro,
rogamos en nombre del Mashiach, reconcíliense con Elohim. Al que no conoció pecado, por nosotros Elohim lo contó como pecador, para que en él se nos contara a nosotros como justos delante de Elohim. Qué precioso, hermano. Qué hermoso. Palabra de vida. Y cómo nos indica que el sacerdocio implicaba la reconciliación. Y eso fue lo que hizo nuestro Mesías, reconciliarnos. Sí, el sacerdocio, el sacerdote era alguien que construía puentes entre el pueblo y, por supuesto, con Elohim. Y nosotros debemos ser, sí, imitadores. No debemos levantar dedos, no debemos juzgar, ¿sí? Al contrario, debemos que construir esos puentes, ¿sí? Entre el pueblo, entre aquellos creyentes y Elohim. ¿A través de quién? ¿De nuestro qué? De nuestro maestro, a través de la Torá, a través de la palabra, a través de la palabra, de la Torá viviente. Mis queridos hermanos, aquí. Esta es una forma de llamar a Yahushua sacerdote, porque si Yahweh nos reconcilió consigo mismo, fue por medio de su Hijo amado, por medio de Yahushua, el que no conoció pecado, como parte de la ofrenda de Kippur, el chivo al que se le imponían todos los pecados del pueblo. Ya que para que hubiera perdón, sí, primero debería ser juzgado el pecado. Yahweh hizo a Yahushua pecado simbólicamente, luego lo juzgó para que entonces nosotros fuéramos reconciliados por medio de él. Y esa es la misma idea de Yom Kippurín, llevada a cabo en su sacrificio. Un detalle más, hermanos. Durante todo este proceso que llevaba a cabo el sumo sacerdote en los días del Mizcán y del templo, en los días de la carpa de reunión y del templo, sí, hacía el sacrificio del becerro que era por sí mismo. Luego llevaba a cabo el sacrificio del chivo que había tocado la suerte que sacara para Yahweh. Sus vestiduras quedaban salpicadas de sangre. Entraba y salía en varias ocasiones durante todo este proceso del lugar santísimo. Se presentaba después en el altar donde el pueblo lo podía ver. Y al ver estas vestiduras salpicadas de sangre, hay una parte de este proceso donde él se tenía que cambiar. Él tenía que hacer ¿qué? Tevilá, inmersión para limpiarse y purificarse y cambiarse de ropa. Y pienso que él, a partir de ese momento, él decía, nadie me toque, estoy limpio, pero todavía no he ido, ¿sí? Que no he ido a presentar la ofrenda al Padre, no he ido al Padre. Así que nadie me toque. Estoy vestido de blanco, pero no he terminado todavía falta. Mis queridos hermanos, si hacemos memoria de la Sagrada Escritura, Yahushua hizo la misma declaración. Le hizo la declaración a una mujer que no lo tocara, a Miriam, porque no me he presentado delante del Padre. No me toques. No me toques, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Elohim, que es Elohim de ustedes.
Este es un pasaje muy particular, hermano, y sorprendente, que si no lo entendemos a la luz de que de las ofrendas, de los sacrificios, del sacrificio de Yom Kippurín, es complicado poderle dar sentido. Esa respuesta clave que dice Yahushua, no me toques, está conectada con el servicio de Kippur. Nadie podría ayudar o tocar al sumo sacerdote, porque eso lo haría, sí, no apto para las ofrendas que él debía presentar delante de Elohim. Aunque Yahushua, mis queridos hermanos, haya muerto, sí, en la fiesta de que, en la convocación, en lo que era Pesaj, sí, el sacrificio que él llevó a cabo es tan perfecto que cubre las ofrendas presentadas en Yom Kippur. Y la carta a los hebreos considera, ¿sí? Todo lo que está ahí considera válido el sacrificio de Yahushua. ¿Para qué? Para Yom Kippurín. Queridos hermanos, casi toda la carta a los hebreos tiene como eje la labor de Yahushua como Kohen Gadol. Y las funciones como el Kohen las hacía en Yom Kippurín. La carta a los hebreos podría decirse que es complicada si no tomamos en cuenta o conocemos bien las indicaciones de la Torá respecto al servicio de Yom Kippur. La idea del autor es que si entendemos lo que el Kohen Hagadol, lo que el sumo sacerdote hacía en el templo terrenal, podemos entender mejor por qué la obra del Mesías Yahushua es válida también para nosotros delante de Yahweh. Mis queridos hermanos, Yahushua está actuando en este momento como sumo sacerdote, ya que ofreció su propia vida como el sacrificio perfecto y definitivo para la expiación de los pecados, y ahora intercede por nosotros ante la presencia de Yahweh Elohim. Y siendo sumo sacerdote para siempre y garante de una alianza superior, como está escrita ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 4 y 7. Amados, escogidos y peregrinos en la dispersión, entendamos que así como el sumo sacerdote tenía dividido el servicio en varias partes, así el servicio de Yom Kippur de Yahushua no ha concluido. Y qué bien, porque Yahweh quiere que más personas le conozcan y conozcan a su amado Hijo. Que más personas se arrepientan y reconozcan el sacrificio perfecto en Pesach y sean liberados para que entonces Yom Kippurín tenga sentido y sea válido para ellos. Es necesario, mis queridos hermanos, que más personas se agreguen, ¿sí?, a estas celebraciones. Nosotros tenemos esa oportunidad. Por eso es que nosotros tenemos que ser luz para los demás. Y hacer, ¿sí? Hacer a través de nuestros actos, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, ¿sí? Que más personas se agreguen a estas convocaciones al pueblo de Israel para que en la celebración de Yom Kippur sean perdonados.
cuando Yahoshua concluya su ministerio como sumo sacerdote, entonces regresará ahora como rey para venir y juzgar con vara de hierro a todas las naciones, a todos los que no se arrepintieron y a los que no reconocieron ese sacrificio perfecto. Cuando regrese Yahoshua en Yom Teruah, el siguiente Yom HaKippurim va a ser la conclusión y será eliminado el pecado del pueblo de Israel en un solo día, como está escrito en Zacarías 3:9. En un solo día. Sí. Así lo dice Zacarías. Así está dicho y escrito en el capítulo 3, verso 9. ¿Sí? Ese día ese día será Yom Kippur, Yom HaKippurí, cuando todo se cumpla en su totalidad. Yahoshua ha entrado en el lugar santísimo, pero así como el sacerdote entraba y no salía, y el pueblo estaba a la expectativa, así estamos nosotros. Así tenemos que estar, ¿sí?, preparados, como lo explicó nuestro hermano en su exhortación. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar, ¿sí?, haciendo la voluntad de nuestro Padre a la expectativa de su regreso. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos, ¿sí?, prepararnos, ¿sí?, esforzarnos, prepararnos, ¿sí?, hacer lo que la Torah nos indica, lo que la palabra nos indica, obedecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque por fe creemos que hemos sido perdonados, pero la plenitud de nuestra redención, la plenitud, escúchalo bien, hermano, la plenitud de nuestra redención, la plenitud del perdón de pecados y el pecado sea quitado en un solo día, será hasta en ese Yom Kippur. Amados, estamos en la parte final. Y no les estoy hablando de qué, únicamente de lo que es el tema. Estamos en la parte final y cada día falta menos. Cada día que pasa falta menos. Y cada Yom Kippur, sí, esa posibilidad va creciendo. Yo te invito, yo te invito, tú que estás escuchando y aquellos que van a escuchar, ¿sí?, aquellos que van a escuchar el estudio, el tema, ¿sí?, a que reconozcamos hoy, ¿sí?, que necesitamos de ese libertador, que necesitamos ser parte del pueblo de Yahweh, para que entonces ese perdón y sacrificio de Yahushua sea completamente válido para ti, para mí y para todos aquellos que se acerquen con un corazón dispuesto. Que el día que estemos delante de Yahweh, que el día que estemos delante de Yahweh, querido hermanos, de Yahweh Adonai, tengamos la confianza y la certeza que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén y amén. Buen resto de Shabbat a la asamblea. Yahweh con ustedes, mis amados hermanos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano y maestro Mario Cruz Villegas de México.